Hola, buenas, ¿cómo están? Eh, bueno, mi nombre es Isaías Marcelino. Estoy hoy presentando pues aquí un proyecto, un trabajo pues que nos tocó pues presentar desde la universidad sobre los diferentes métodos de la interpretación de la Biblia. En 1993 pues el Papa Juan Pablo II quiso manifestar la importancia del contacto con las Sagradas Escrituras partiendo de la exégesis. Pues y ahí pues planteó diferentes métodos, diferentes acercamientos, ¿no?, que tenemos que tener con las Sagradas Escrituras. A mí me tocó pues presentar el método pragmático. Sí, a mí me... pues primero vamos a hablar un poquito sobre la historia del pragmatismo, cómo inicia, cómo inicia el pragmatismo en el siglo XIX, cómo va avanzando en el siglo XX, y cómo los filósofos pues van dando a entender que la comunicación es importante y que no solamente es importante la comunicación, sino que ellos van diciendo que es necesario que el dialecto, lo que hablamos, llegue a un fin, ¿sí? Que pongamos en práctica lo que vamos aprendiendo en la vida. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo inicia el origen del pragmatismo, cómo va avanzando a través de los siglos, vamos a ver sus significados, vamos a ver qué habla la iglesia a través de este método pragmático, de lo importante de la comunicación, y después al final pues vamos a ver un poco cómo vemos, cómo introducimos el método pragmático en unos versículos pues que vamos a estar teniendo en la Biblia pues en este momento. Entonces vamos a iniciar pues con el origen del pragmatismo. Dice que el pragmatismo pues es una corriente filosófica creada a fines del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Deslis y William James. Ellos fueron pues los originarios, ¿no?, que crearon pues esta corriente filosófica. Pero dice que para el siglo XX hubo un giro de la pragmática. Dice que el giro se verificó en el siglo XX, en el campo de la lingüística, provocado especialmente un cambio de perspectiva en el proceso comunicativo. Por lo que habla la importancia de la comunicación, pues que ahora lo vamos a ver mucho más adelante. Pues también es importante que recordemos que la comunicación forma parte del estatus de la palabra bíblica. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. No sé si recuerdan en el Antiguo Testamento. No obstante, pues es importante reconocer que nunca en la Biblia le llega al ser humano la palabra de Dios de manera directa. Siempre aparece mediante por alguien o por algo. Siempre es comunicada de modo humano. Siempre la palabra es comunicada de modo humano. Ya sea porque la leemos, ya sea porque vamos a misa, ya sea porque nos encontramos una persona que nos abre la palabra. Siempre es de modo humano. Conocemos la palabra solamente a través de las palabras. Así es. Por tanto, es importante explorar el mundo de la comunicación, que constituye un requisito impredecible para acercarse a la Biblia. Entonces, por eso que la aportación de la pragmática tiene que ver mucho con el proceso de comunicación. Y sigue diciendo, se produjo un cambio de orientación desde un paradigma inspirada en la semántica del texto hacia la pragmática de la lectura. En otros términos, hasta esta fecha estaba vigente un paradigma de modelos, hasta la fecha, hasta el siglo XX, en el que se prevalecía el código
y se entendía la comunicación como codificación y decodificación de mensajes. Pero en aquel años se pasó a un modelo inferencial, en el que la comunicación queda caracterizada como una relación de cooperación entre la expresión y la recepción del mensaje, entre la manifestación y el reconocimiento de las intenciones. Entonces, el método pragmático pues nos va a plantear esa profundidad de la expresión y la recepción del mensaje. Es importante que para que haya pragmatismo, haya una recepción del mensaje. No solamente la expresión, sino también la recepción. Y no solamente la recepción, lo vamos a ver un poquito más adelante, sino que lo que escuchamos, ponerlo en práctica. Pues yo creo que de eso se trata pues las Sagradas Escrituras, ¿no? De poner en práctica lo que escuchamos. ¿Sí? Ya va a decir nuestro amado Señor Jesús. Ya va a decir nuestro Señor Jesús, como le decía, pues, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, en el Evangelio de Mateo. Entonces es importante que entendamos que es poner en práctica. La ciencia que ocupa las acciones forjadas mediante el lenguaje se llama pragmática. La ciencia que estudia las acciones formadas mediante el lenguaje se llama pragmática. Así pues, nos ocupamos de la pragmática aplicada a los textos bíblicos. Eso es lo que vamos a ver más adelante, en 10 versículos que tomamos pues del profeta Isaías. Convencidos de que la palabra bíblica es, por su propia naturaleza, una palabra que actúa. El pragmático, vamos a hablar un poquito de la definición del pragmático. Es relativo a la práctica o a la realización de las acciones y no de la teoría. Es importante que veamos esto. La práctica o la realización de las acciones y no de la teoría. Pragmático viene del griego, pragmaticus, y del latín pragmático, que significa ser práctico. Pragmático es una disciplina que estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla la idea. Es también que entendamos que para poder interpretar la Sagrada Escritura de manera pragmática, tenemos que ver esto que es muy importante, que habla del estudio del lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla la idea, es decir, las oraciones que producen una sección semántica, pero su significado e interpretación dependen del contenido y del contexto lingüístico, ya que una misma oración puede tener varios sentidos en diferentes contextos. En el análisis pragmático se estudian varias variables como la situación, el contexto social, cultural, las personas, el emisor, entre otros. O sea que el pragmático tiene que ver todo el contexto de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver las diferentes etapas del método pragmático para interpretar la Biblia. Aquí pues hice un breve resumen de ese documento publicado por el Papa sobre el método pragmático, para que podamos entender un poquito más a qué él se refiere, ¿no? Dice que el método pragmático tiene la finalidad de producir un efecto, transmitir valores y criterios, inducir reacciones emocionales, orientar o fortalecer valores, relaciones personales, etc. Dice que también estudia la función dinámica del texto, descubre la intención del texto en su conjunto respondiendo a su contexto, sin estar sometida de forma detallista a la voluntad del autor. Ahora hablamos un poquito sobre eso. Descubrir la intención de un texto y la situación a lo que responde permite la hermenéutica. Al identificar en nuestra realidad situaciones con tensiones similares, la exégesis y la hermenéutica se hermanan. Aquí viene la aplicación pastoral.
Eh, Puse esto de la aplicación pastoral pues porque creo que es una de las cosas que más nos interesa. Y nos interesa porque la palabra es palabra viva. La palabra es vida ayer, hoy, mañana y siempre. Y de eso se trata el método pragmático, ¿sí? Dice que uno de los primeros pasos de la hermenéutica, cuando la lectura del texto antiguo se relaciona con una situación actual en la que se genera la misma tensión que se refleja en el texto, la exégesis y la hermenéutica se hermanan para donar toda la profundidad de la palabra de Dios, sin caer en lecturas facilistas o arbitrarias. Por esta causa, el análisis pragmático de la Biblia se ha propuesto como un método de lectura bíblica, como una clara aplicabilidad pastoral. Tenemos que traer la palabra de Dios al hoy. Y eso es lo que pues vamos a ver, ¿no? Ahora en el próximo texto. En el texto bíblico de Isaías capítulo 58 del 1 al 10. Pues sí, mis amadísimos hermanos. Pues aquí podemos ver claramente cómo Dios habla a través del profeta, ¿no? Pues no lo voy a leer todo porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero vamos a profundizar y ver el método pragmático, que es lo que nos interesa de este texto. El método pragmático, primero, pues, no nos vamos a quedar con la lectura de hace siglos, sino a traerlo a la realidad. Y vamos a analizar el contexto de la situación que estaba pasando el pueblo en ese momento. El pueblo de Dios, duro de cabeza, tan parecido a nosotros, duro de corazón, pues se pregunta qué está pasando, le pregunta a Dios, ¿por qué ayunamos? Nos humillamos y tú no nos tomas en cuenta. Pero dice Dios y le responde con una sabiduría a través del profeta muy profundo. Dice que ustedes ayunan entre peleas y contiendas y se golpean con maldad. Dice Dios, no es este la clase de ayuno que logran que se escuchen sus voces allá arriba. Y es que a veces nosotros también nos cuestionamos por qué Dios no nos escucha. ¿Y será que estamos actuando bien? ¿Será que estamos haciendo las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos? Y entonces por eso es que me gusta traer este texto a la pastoral del día a día, a la vida cotidiana del hoy a hoy. Sigue diciendo la palabra en este texto tan hermoso. Dice que Dios le decía al pueblo, ¿no saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las armas del yugo, dejar libres al oprimido y romper con toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa y vestirás al que veas desnudo y no volverás a la espada de tu hermano. Entonces vemos en este texto como el mensaje de Jesús. Practicar obras de misericordia. Practicar las obras de misericordia en esta temporada que estamos pues de la natividad, en tiempo de Adviento, época de compartir el pan con el hambriento, darle un techo al pobre, vestir al desnudo, no darle la espalda a tu hermano. Y dice la palabra a través del profeta que entonces tu luz surgirá como una aurora entre las heridas y sanarás rápidamente. Es que el Señor es maravilloso. Pues hermanos, aquí le presento pues el método pragmático traído al texto bíblico de Isaías capítulo 58 del 1 al 10, en donde podemos ver claramente lo que debemos hacer. No solamente que esta palabra que te estoy transmitiendo, porque Dios siempre se comunica a través de una persona, a través de las palabras, se quede pues en un solo escuchar, sino que vayamos a un método pragmático que es el accionar. Que la palabra nos interpele y nos haga actuar para poder mejorar en esta vida o en este caminar que llevamos rumbo a la santidad. Espero que les haya gustado pues este método pragmático de las interpretaciones de las Sagradas Escrituras.
Bendiciones para todos.